Gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo y vamos a platicar con el doctor Fabio Flores Granados. Es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el área de arqueología, ambiente y subsistencia, investigador actualmente del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales en la UNAM en Mérida y docente en la licenciatura en Gestión y Desarrollo Interculturales aquí en la UNAM. Doctor Fabio, gracias. Gracias a ustedes. Para empezar, ¿qué es esta palabra etnoentomatología maya? ¿Qué es esto, doctor? Bien, la etnoentomología es pues el estudio del uso que la gente, los grupos indígenas principalmente, han hecho y hacen actualmente de todos los animales del grupo del filo artrópoda, o sea, de lo que conocemos comúnmente como insectos, pero que también abarca animales como los arácnidos, alacranes, arañas, animales como los crustáceos, los cangrejos, langostas, etcétera, e incluso los miriápodos, que son los cien pies. Entonces este filo animal, que es muy grande, es un área de estudio dentro de la biología, y desde el punto de vista de la etnobiología nos interesa saber cuáles son las formas de uso y de percepción que tienen los grupos tradicionales sobre estos tipos de animales. En el caso particular del estudio que estoy desarrollando aquí en Escepsis, tiene que ver con los grupos de mayas peninsulares. Qué interesante. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se percibe? ¿Qué ha investigado usted? Bueno, la investigación en sí ahorita ha tomado diferentes direcciones. Inicié un estudio muy particular sobre el problema de las langostas, las plagas de langosta en la península de Yucatán, dado que las plagas de langosta, si bien ahorita es un problema de sanidad, digamos, ya controlado, tenemos datos que señalan que en la época prehispánica y en la época colonial fue un problema muy, muy grave que afectó fuertemente a la sociedad tanto colonial como prehispánica. Y bueno, en el caso de la época prehispánica, lo que hemos intentado es rescatar toda aquella información que nos puedan hablar de cómo esto pudo haber afectado a los grandes asentamientos del área maya peninsular, porque pues las plagas de langosta, si bien ahora están ya controladas, en la antigüedad sabemos que fueron pues muy devastadoras, fueron plagas muy muy grandes y que arrasaban prácticamente con cultivos y con mucha vegetación verde y trastocaban, digamos, todo el funcionamiento de los ecosistemas. Esto trajo como consecuencia en muchos momentos crisis ambientales muy fuertes. Ese es un estudio pionero. ¿Qué otros estudios o qué otros descubrimientos han aparecido, doctor, en estas investigaciones? Pues relacionado con los artrópodos o la entomofauna, principalmente en este caso de las plagas, pues tenemos datos que nos dicen que en el llamado colapso de la civilización maya del clásico, ¿sí?, que es una palabra equivocada, digamos que hubo una crisis ambiental y social muy fuerte entre 600 y 900 de nuestra era, y esas crisis ambientales estuvieron acompañadas de cambios climáticos muy marcados. Hubo, justamente como lo estamos sintiendo ahora, periodos de mucha sequía o de escasas precipitaciones, y hay una estrecha relación con el comportamiento de estos animales, de las plagas, de la langosta, con el clima. Anidan o se reproducen en las zonas de manglares, pero cuando hay momentos de crisis por el calor y la vegetación muere, los animales buscando alimento fresco, verde, salen de sus lugares de reproducción
y empiezan a volar hacia lugares donde encuentran, en este caso, cultivos y mucha vegetación verde, y pues estas plagas dejaron su rastro en la época prehispánica. Tenemos evidencias, artefactos arqueológicos que muestran a estos insectos consumiendo las mazorcas de maíz, por ejemplo. Y hay todo un estudio iconográfico sobre estas representaciones. Sabemos también que han sido representados en muchas pinturas rupestres, en algunos lugares, en algunos cenotes, o en algunas vasijas ceremoniales también aparece representada el animal, el insecto, ¿sí? Dado que pues sí causó grandes estragos en la época prehispánica. Para la época colonial tenemos una gran cantidad de registros sobre los estragos que producían las plagas de langosta en la península, y esta especie tiene otra característica muy interesante, dado que de aquí migra hacia Centroamérica. Entonces esta plaga prácticamente surge en la península de Yucatán. En la península es donde esta especie se reproduce, ¿sí? En grandes cantidades, en las zonas de la costa, en las zonas de manglares, es donde tienen su hábitat de preferencia, y desde ahí es donde se reproduce, y desde ahí es de donde sale buscando alimento fresco. Y dado que las características de la península, que estamos rodeados de mar, pues la langosta viaja hacia tierra adentro. Y eso, y ayudado un poco por las corrientes de aire, la langosta va yendo hacia la cuenca del Usumacinta y del río Grijalva, y de ahí prácticamente se encaminan buscando zonas verdes por todo Centroamérica. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Cómo no? Gracias. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado, busca la verdad. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Estamos practicando con el doctor Fabio Flores Granados. Es biólogo por la UAM en Xochimilco y doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y actualmente es investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM aquí en Mérida. Doctor, háblenos un poquito más de la entomología maya. ¿Cuáles son las formas de percepción? Cuéntenos más, doctor. Bien. ¿Qué tanto? Si bien para el centro de México hay muchos estudios, hay mucha información sobre sitios emblemáticos como Teotihuacán o el Templo Mayor, en los que hemos encontrado, que se han encontrado restos, vestigios, evidencias de muchos tipos de artrópodos, insectos, arañas, crustáceos. En el área maya se había trabajado muy poco esta parte. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en lugares como Chichén Itzá, en una gran cantidad de representaciones en lápidas y en estelas, aparecen una buena cantidad de animales, y entre ellos muchos insectos. ¿Cómo cuáles, doctor? Pues mariposas principalmente, que siempre fueron muy simbólicas, tienen una carga simbólica muy fuerte para los grupos mesoamericanos. ¿Qué significa? El alacrán. Pues bueno, hay diferentes interpretaciones. Algunas veces está relacionada con el inframundo, otras veces con el mundo acuático y con el mundo de las deidades terrestres. Ahí las interpretaciones varían un poco según el contexto en el que se encuentran las representaciones. Para nosotros es muy fácil a veces decir están relacionadas con el inframundo o con las esferas celestes,
pero en realidad para los grupos mesoamericanos, y en particular, por ejemplo, para los mayas, esta división entre el inframundo y el mundo terrenal era muy tenue. En realidad no había una división así tajante que dijera esto es aquí y esto es la frontera. A veces las interpretaciones tienden a ser muy rígidas. Entonces, bueno, estos animales, por ejemplo, los 100 pies están relacionados principalmente con el inframundo porque son animales que los encontramos en lugares húmedos, oscuros, etcétera. Pero también tienen que ver con el curso del sol en su trayecto matutino o diario, y entonces, bueno, tiene otro tipo de connotaciones que no solamente tienen que ver con el inframundo. Entonces, así hay diferentes ejemplos de organismos ¿Qué otros animales se han visto en las estelas? ¿Qué otros insectos? Pues más que insectos, como le decía, del filo artrópoda hay representaciones incluso de crustáceos, y los crustáceos, como los cangrejos y las langostas de mar, es un grupo de animales muy poco estudiado. No sabemos gran cosa de lo que pudieron haber significado para los antiguos mayas o para pueblos antiguos, pero aparecen representados. Entonces estamos viendo, obviamente, son seres principalmente acuáticos, entonces es muy probable que estén relacionados con todas estas ideas en torno a la importancia del agua, etc. Pero ha sido muy interesante porque eso nos ha llevado a realizar otro tipo de trabajos. Por ejemplo, en la costa norte de Yucatán, se ha estado dando un fenómeno muy interesante de lo que es la captura del maxquil, que es este cangrejo que los pescadores de pulpo utilizan como carnada. Entonces, este cangrejo, que también tenemos representaciones en la época prehispánica, hoy día es muy importante para la economía de muchos pueblos en la costa norte de Yucatán, y está siendo parte de un proceso muy interesante en el cual las mujeres, esposas o pobladoras de estas localidades pesqueras se han apropiado de la captura de este crustáceo, se han empoderado de la captura de este crustáceo, ya salen en la noche, capturan el cangrejo vivo, y esa captura se la venden a sus esposos, a sus amigos, a sus tíos, a sus familiares que son pescadores de pulpo, y ellos a su vez lo utilizan como carnada para la pesca del pulpo. Entonces esa dinámica es muy interesante, y entonces es otra línea que estamos ahorita trabajando, cómo se ha diversificado esta captura de este tipo de animales. Otro ejemplo es el de la langosta de mar. La langosta, si bien actualmente es parte de las pesquerías más importantes de la costa norte de la península, hasta hace pues prácticamente 50, 60 años no se conocía la captura de langosta en Yucatán. Esto vino por pescadores que venían del Caribe, de Quintana Roo, y se fue propagando la noticia de que la langosta era muy bien pagada. Incluso en Yucatán, al parecer, hace años no se sabía que la langosta se comía. Entonces, esos son datos interesantes de esta historia de cómo se usa el recurso en las que estamos trabajando, ¿sí? Porque si bien ahora ya se captura y si bien ahora ya la consumimos mucho, al parecer en Yucatán hubo una ruptura ahí con el conocimiento sobre este animal, mientras que los grupos del Caribe parece que todavía conservaron durante mucho tiempo estas nociones, sí, sobre la captura del animal. Entonces, estos son otros animales del filo artrópoda que entran dentro del estudio de la entomología, y junto con el de los insectos. Normalmente conocemos a todos los insectos porque es el grupo animal más grande y diverso del planeta, y están en todos lados. Pero hay otros grupos de estos animales. ¿Cómo cuáles? Como los 100 pies, como los crustáceos, o como las arañas, que son muy importantes. Los alacranes también sabemos que son muy importantes en el simbolismo y en la cosmogonía, en el caso de los pueblos mayas de la antigüedad. Hay representaciones de alacranes en códices,
en estelas ¿Qué mayas. significaban los alacranes? Mira qué interesante. El alacrán es un animal de por sí que tiene esta connotación agresiva o defensiva. Entonces, muchas deidades están relacionadas con este animal, aunque si bien también los antiguos mayas observaban en el cielo ciertos tipos de estrellas que no es la constelación de Escorpión que nosotros conocemos, sino es otro grupo de estrellas que las relacionaban con los alacranes. Y hay diferentes líneas de investigación que estamos siguiendo que tienen que ver con la etología del animal. El animal tiene su mayor actividad reproductiva y de alimentación justamente en esta época, cuando inicia el calor. Y entonces, para algunos pueblos mayas, pudo haber sido un bioindicador o un indicador climático. Entonces, esta importancia del animal con diferentes fenómenos, ciclos. Marcaba ciclos, efectivamente. Entonces, bueno, no es extraño que lo encontremos representado en códices que tienen que ver con el movimiento de los astros, con las estaciones del año o con los cambios climáticos que se dan a lo largo del año. Aquí en la península los cambios estacionales no son marcados, como en el centro de México, pero aún así se tiene bien claro cuándo empieza el periodo de preparación de los terrenos para la milpa, el quebrar el suelo. Todas estas actividades agrícolas pudieron haber sido detonadas a partir de la observación de muchos símbolos animales, aves, insectos, algunos mamíferos, indicaban que era el momento para empezar a hacer la milpa, empezar a preparar el terreno o que ya venían las lluvias. Nos vamos a un corte comercial Sí. y regresamos. US Polo te consiente más que nunca, con descuentos del 30% en toda la tienda y el 50 al 70% de descuento en prendas seleccionadas, válido hasta el 31 de agosto o agotar existencias. Nos encontramos en Plaza Altabrisa, a un costado de los cines. US Polo piensa en ti. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar. No lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Gracias por acompañarnos en este programa, que de verdad como aprende uno. Estamos practicando con el doctor Fabio Flores Granados. Él es biólogo de la UAN en Xochimilco y doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el área de arqueología, ambiente y subsistencia, y actualmente es investigador del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. Doctor Fabio, díganos sobre la curación entre los antiguos mayas. Tiene usted un montón de cosas por decir. Pues no muchas, pero porque la información es difícil de conseguir, pero ahí vamos. Entomofauna decía, ¿no? Sí, la entomofauna. ¿Qué es? Bueno, la entomofauna es justamente todos esos animales que forman parte del grupo del filo animal artrópoda, ¿no? En este caso, como les decía, insectos, arácnidos, crustáceos y quelicerados. En el caso particular del otro trabajo del que queríamos platicar, es un trabajo que inició a partir de una colaboración con colegas del Ecosur, con una colega del Ecosur, en la cual ella empezó revisando toda la información que hay en diferentes chilames, en estos documentos antiguos. Revisó 6 diferentes chilames y en ellos fue detectando o encontrando el uso de diferentes tipos de insectos para fines terapéuticos. ¿Cuáles? Hay una gran variedad, encontramos prácticamente 43 diferentes organismos, insectos principalmente, que están
señalados en las fuentes coloniales o en las fuentes coloniales tempranas sobre el conocimiento de estos insectos con fines terapéuticos. Por ejemplo, la avispa, ¿sí? El uso también de la colmena, la misma picadura de algunos animales, como en el caso de los alacranes y de la avispa. Se sabe que con base al mismo principio de la homeopatía, que pues se trata de ver que lo mismo cura lo mismo, ¿sí? En este caso muchos piquetes de alacrán eran curados precisamente con el aguijón del mismo animal, ¿sí? Sobre la herida, igual que las avispas. Entonces, en estos documentos coloniales pudimos detectar que este uso de insectos en prácticas terapéuticas era muy extendido, era muy conocido. La gente, los menes o la gente de los pueblos que practicaba la curandería, eran curanderos, sabían del uso de estos animales. Desgraciadamente toda esa información se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, como fue información que era transmitida de manera oral, de generación a generación. ¿Cuáles han rescatado? ¿Qué es importante, doctor? Bueno, la lista es grande, tenemos diferentes tipos de chinches, por ejemplo, diferentes tipos de avispas. La abeja también es otro de los animales cuyos productos fueron utilizados ampliamente para problemas como asmáticos, infecciones en los oídos. O sea, hay toda una gama de las curaciones antiguas. Curaciones, sí, que hacían estas personas. Claro que también todas estas curaciones iban acompañadas siempre de rezos, de advocaciones a algunos seres del monte, etcétera, ¿sí? Eran parte de las prácticas que hacían los menes, en las cuales pues pedían el apoyo de los señores del monte para que hiciera efecto la curación, ¿no? No eran nada más aplicar, digamos, ¿Qué otras curaciones han podido rescatar, doctor? En el caso de por ejemplo, las reumas también, se sabe que se utilizaba el piquete de cierto tipo de avispas, ¿sí? Sí, en el cuerpo, en la parte afectada, ¿sí? Entonces, ahorita digamos que la lista es un poco extensa, pero esa es otra de las líneas que hemos estado trabajando aquí, empezando a trabajar en esta parte de etnoentomología, aunque si bien dentro del área de etnobiología de aquí del sepsis, estamos también incursionando en otros estudios, estamos ampliando, digamos, la línea de los estudios. Actualmente estamos trabajando sobre las representaciones de otros tipos de animales en pinturas rupestres. Sí, o sea, animales de todo tipo, principalmente mamíferos y aves en pinturas rupestres. ¿Cómo qué animales, mamíferos y aves? En el área maya son icónicos los jaguares, los murciélagos, ¿sí? Pero hay muchos otros animales que han sido representados como mamíferos pequeños, en el caso de los tlacuaches, en el caso de algunas comadrejas, algún tipo de animal, que las interpretaciones no han sido muy precisas, pero pues todo parece indicar que muchos animales que en algún momento se pensaron que eran, por ejemplo, jaguares, parecen ser otro tipo de animales. Entonces ahorita estamos justamente revisando esas interpretaciones sobre la fauna representada en pinturas rupestres. Doctor Fabio, gracias por la entrevista, y acá nuestro principal adversario es el tiempo. Sí, exacto. Y gracias por todos estos conocimientos y compartirlos. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.